Bienvenidos al programa de Mario en Política. Para nosotros, por supuesto, es un gratísimo placer acercarnos a ustedes para hacerles de su conocimiento nuestras opiniones y nuestro análisis de las situaciones y las circunstancias políticas de este momento, pero que además son de interés para todos. Sin más preámbulos, démosle inicio al programa de esta hora. Interesantísimas, absolutamente interesantes las reflexiones de María Corina Machado respecto a lo novedoso, lo inédito, que es el término que ella utiliza, de la campaña electoral que estamos viviendo. Una campaña electoral que no dispone de medios de comunicación, es decir, de propaganda en medios de comunicación. ¿Y por qué no dispone? Bueno, en esencia porque no hay medios de comunicación masiva. Afortunadamente tenemos este tipo de medios que estamos utilizando, que son las redes sociales y que han demostrado un poder tremendo desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista del tiempo real de llegada de la información, de la comunicación, y el otro aspecto sería el económico. Por supuesto, tiene sus partes negativas, que son lo que los odiadores del capitalismo, pero que cuando les conviene lo utilizan, llaman el fake news, eso de las noticias falsas. Pero las noticias falsas las construyen, las editan y las cuelgan o las publicitan todos los bandos, inclusive gente que no está en ningún bando y que para entretenerse comete estas travesuras que hacen daño a todos, tienden a confundirnos y a todos en un momento determinado nos han confundido. Entonces, no tenemos propaganda electoral en grandes medios de comunicación, para mí, porque no tenemos medios de comunicación. Pero repito, afortunadamente tenemos este medio que nos permite comunicarnos. No hay grandes movilizaciones, a pesar de los numerosas que son, pero no hay grandes movilizaciones porque no hay combustible. Hay muchísima restricción desde el punto de vista de combustible, excepto para el gobierno, que puede darse el lujo de mover cientos y cientos de autobuses, independientemente de que estén vacíos. Para mí, el autobús lo mueven, o los autobuses, el gobierno los mueve porque ahí hay un negocio. Con eso le están pagando a alguien. Que los autobuses vayan vacíos, eso no es mi problema. Mi problema es mover el autobús para poder cobrar. Y comentan, yo no me atrevo a decir que sea cierto o falso, pero comentan mucho en las redes, un poco lo que decíamos hace rato, que le pagan a la gente. Eso no es nuevo. Eso desde los gobiernos de, qué sé yo, de Rómulo Betancourt. A lo mejor no con tal descaro de ofrecerle dinero, pero le ofrecían. Yo recuerdo que era un chamo y en más de una ocasión yo vi gente en Maracay, donde pasé mi infancia, que venía de los meetings montada en camiones, volteo y tal y qué sé yo, y traían machetes y ¿cómo se llama? Y escardillas con la grabación de Acción Democrática, ¿no? Entonces, y después en el gobierno de Caldera le daban a la gente bolsas de comida. Caldera no estaba en el gobierno, pero la democracia cristiana a nivel mundial era muy solidaria en eso. Y después Carlos Andrés Pérez, bueno, venía de esa tradición, y después Luis Herrera, y así para ustedes contar. No es nada novedoso esto de estar regalando comida o implementos y repartiendo dinero y repartiendo ron.
repartiendo bebidas alcohólicas. Con esto no estamos diciendo nada novedoso, ahí no hay nada de inédito. Esto, lo que sí es inédito es que solamente sea el gobierno el que lo pueda hacer, la movilización, porque la oposición no tiene la posibilidad, porque no tiene dinero, y además porque las restricciones, el control que el gobierno le tiene al suministro de combustible es férreo, aunque a pesar de ese control se le cuelan por la baranda por lo menos los motorizados, se le escapan. Y lo otro es que es eso precisamente, que no pueden ofrecer, y la gente asiste fundamentalmente a las concentraciones, a las invitaciones de María Corina Machado y el doctor Edmundo González Urrutia, asiste por su propia cuenta, por su propia voluntad. Me comentaban ayer o anteayer que luego de la rotura de la carretera nacional, que me parece un crimen abominable por parte del gobierno regional, y me parece un crimen abominable no porque hayan roto la carretera solamente, sino porque impidieron el paso de muchísimos enfermos que tenían que trasladarse a San Cristóbal para hacerse sus curas, para hacerse su diálisis o colocarse sus tratamientos contra el cáncer o qué sé yo, cualquier otra enfermedad grave. Y tuvieron que pasar muchísimo, pero muchísimo trabajo, porque el gobierno regional decidió, mire usted qué cosa, decidió que en ese momento tenían que romper todas las vías de acceso a San Cristóbal, todas las vías principales de acceso a San Cristóbal, porque iban a repararlas, y entonces las rompieron de medio a medio, un pedacito de terreno, porque no podían romper el cerro, por ahí se le metieron los motorizados, y por supuesto por los caminos verdes por donde pasó luego María Corina. Entonces esta realmente es una campaña, tal y como lo dice ella en su alocución allí, en su análisis, es una campaña inédita, y es una campaña que va a tener que ser reseñada por la historia, porque esto no lo habíamos vivido. Hubiera dicho mi abuela, fin de mundo. Esto que está pasando es fin de mundo, porque los venezolanos estábamos acostumbrados a otro tipo de campaña, inclusive en las últimas que se habían dado, en esa de Capriles contra Maduro, y esta, por supuesto, esos 3 o 4 aspectos, porque además la represión continuada, que es un aspecto que ella lo toca pero no lo profundiza, porque bueno, también pasa que todos los manejamos, todos lo sabemos. La represión que intenta meterle muchísimo miedo a la población, logran con la represión detener a los muchachos y llevárselos presos y tal y que sé yo, pero no logran que la población les tenga miedo. La población se cansó de ustedes y de su represión y se lo echa en cara. 2 cosas importantísimas de reseñar, yo no las tenía incluidas para este programa, pero lo importante del evento hace que lo incluyamos, que es la detención a los vehículos donde se trasladaba María Corina desde el Táchira hacia Caracas, la detención que ocurre en el peaje en Trujillo, y la respuesta que le da el pueblo a esa retención, la masiva concentración de ciudadanos de a pie en respaldo a la lideresa, un respaldo que obliga, por supuesto, a los policías, al aparato represivo. Yo no me atrevería a decir que a la policía del Estado, sino más al aparato represivo nacional, los obliga a replegarse y a decir, no, está bien, continúe su camino, cónchale.
casi que le piden disculpas por haberla parado. Eso por una parte, un poco para que respeten, señores. Y lo otro es un video de gente en el Táchira, de hombres en el Táchira enfrentándose verbalmente con la Guardia Nacional y haciendo que la Guardia Nacional, en un gesto de, yo no diría de miedo, pero sí de respeto también a la población, se retira de la zona donde están protestando la gente, y se retira porque también la cantidad de pobladores que se acerca a continuar protestando es inmensa, y al final del camino no están haciendo nada ilegal, no tengo nada por qué reprimirlos ni nada por el estilo, y entonces se van. Pero hay un momento en el que un guardia nacional se distrae y se queda hablando con alguno de la gente que está protestando y tal, y sus compañeros se van alejando, y cuando el hombre se da cuenta de que está prácticamente solo, arranca a correr, y contra él, señores, nadie levantó la mano. No hubo ningún gesto ni siquiera un gesto de agresión. Eso nos habla de la nobleza del pueblo venezolano. Estamos protestando, y estamos protestando seriamente, pero estamos también conscientes que debemos respetar a los demás. La integridad física de la persona tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, mis amigos, interesantísimo, repito, ese análisis que hace María Corina de lo inédito, para utilizar su expresión, de lo inédito de esta campaña electoral, la cual yo también comparto esa idea, tiene que ser juzgada por la historia, para utilizar una frase que a la gente también le gusta mucho, a los intelectuales y tal, les gusta mucho. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, que nos regalen un me gusta, y este tipo de materiales podrá llegar a mayor cantidad de gente. Para los venezolanos en términos generales, sobre todo para los votantes, no nos olvidemos, el 28 de julio, muy temprano, en el centro de votación, a votar por el doctor Edmundo González Urrutia de manera entusiasta, que sea una victoria aplastante. Un segundo consejo: no caigamos en provocación, ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, no caigamos en las provocaciones del gobierno. Como hemos visto, se han ido arreciando. Tranquilos, hay que mantener calma, hay que mantener cordura, hay que mantener tranquilidad, hay que mantenerse firme, sí, pero sin caer en la agresión. Y por último, a los miembros y testigos de mesa, que por ningún motivo, ninguno, no pueden haber motivos para que abandonemos nuestro lugar en las mesas de votación el día 28. Cuando abandonamos la mesa es cuando le estamos dando la oportunidad al gobierno a que cometa las trampas que tiene planificadas. Por su amable atención, muchísimas gracias, y hasta una nueva oportunidad, que ahora creo que sí será mañana en la mañana, si Dios quiere. Hasta luego y gracias.